Vamos a platicar de la sombra. La sombra es la representación arquetípica de nuestro inconsciente. Todo ser humano tiene un inconsciente, por lo tanto, tiene una sombra. ¿A qué nos referimos con esa sombra? Pues es todo lo que no alcanzamos a ver, lo que ignoramos y lo que hemos dejado en nuestro inconsciente como un contenido reprimido. Es decir, todo aquello que nos angustia, nos da miedo, que no aceptamos, que inhibimos, que prohibimos a nosotros mismos o a los demás o en lo social, ahí está nuestra sombra. Por eso es interesante este concepto porque todo ser humano ha mandado algo a su sombra. Nuestra sombra en relación con nuestra vida cotidiana tiene muchísima funcionalidad. ¿Por qué? Porque todo aquello que yo como individuo digo, eso no me gusta, eso no apruebo, eso lo censuro, lo mando directamente a esa sombra y van a decir, pero ¿cómo? Es que no podemos aprobar todo. Y en efecto, la sombra tiene esa funcionalidad, la regulación entre el consciente y el inconsciente. Sin embargo, la sombra que nos ocupa de forma psicológica, poderla trabajar y liberar, es aquella que se ha quedado reprimida por alguna experiencia impactante, algo que ha impactado, traumatizado a la persona y que eso se ha quedado en la sombra, rezagado y que se manifiesta latentemente con mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa, la persona, lejos de ayudarle a crecer y evolucionar en su vida, lo que hace eso es que la limitan y la bloquean. Esa es la sombra de contenidos reprimidos, que ya nos hablaba de ese tipo de contenido reprimido Freud, y que es importante que uno lo vaya haciendo consciente. Sin embargo, también está otro concepto de la sombra, que es una sombra creativa. Una sombra creativa donde también hemos mandado potenciales capacidades de nosotros mismos a esa sombra. Porque a lo mejor o no las aceptamos o en algún punto nos sentimos desvalorizados y dijimos, no, yo no soy capaz y mandé eso a la sombra. Y entonces también nos interesa entrar a ese inconsciente que es creativo para desocultar esos potenciales. ¿Ok? Ahora, ya explicando brevemente qué es esa sombra, pues vamos a relacionarlo con el tarot. El tarot son 22 arcanos, 22 arquetipos, también lo podemos entender como 22 inteligencias. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es un modelo, un molde que nos muestra características, roles y patrones de una sociedad, y también ese arquetipo nos muestra y nos ayuda a entender cómo esos roles y patrones nos influencian de manera individual. Y cuando vamos estudiando eso, pues justamente el tarot, que son 22 arquetipos, nos ayuda a conocernos. Cuando hablamos en el tarot de los arcanos que nos ayudan a profundizar en nuestra sombra, voy a mencionar algunos en este video y poco a poco les voy a hacer más. Sería el arcano de la muerte. ¿Sí? Este arcano que es el número 13 es el arquetipo de la muerte, de los duelos, de las pérdidas, de lo que a las personas, por cualquier tipo de pérdida que tengan en su vida, sienten angustia, dolor, pérdida, ¿sí? Se tienen que desapegar para aprender de ello y volver a darle un sentido a su vida. Cuando hablamos en el tarot del número 13, no solo estamos hablando de pérdidas de personas o seres queridos, estamos hablando de cualquier tipo de pérdida. Y se los voy a poner en este sentido. Inclusive cambiar de etapa de nuestra vida es hacer un duelo, es hacer una pérdida. Cuando pasamos, por ejemplo, de ser niñas a ser mujeres, eso es un duelo. Eso es una pérdida. ¿Qué perdemos? Pues perdemos gran parte de esas características de ser niñas, pero al mismo tiempo renacemos como adolescentes y al mismo tiempo ganamos otro tipo de características y experiencias en nuestra vida. Cuando pasamos de ser adolescentes a mujeres, ¿sí? Y igual es otro duelo. Por lo tanto, son ciclos de vida los duelos. Mejor entendido, como ese duelo es un ciclo. Se cierra un ciclo, se abre otro. Por eso a este arquetipo se le conoce como el renacer.